Hoy en Radio Resultados. Cambia la Suprema Corte de Estados Unidos y autoriza la entrada en vigor de la ley SB4 para detener indocumentados en Texas. El presidente López Obrador califica como ley deshumanizada la SB4 de Texas para detener a migrantes. El Congreso de Guerrero acordó la destitución de la fiscal general del estado. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Esta es la cita con la información en Radio Resultados de este 20 de marzo. Le damos la bienvenida Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña. Quédese con nosotros, aquí está la información. La mañanera. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como ley deshumanizada la SB4 de Texas para detener a migrantes. Nada más decir que desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria. El mandatario mexicano afirmó que la ley SB4 de Texas viola el derecho internacional y hasta el gobierno de Estados Unidos está en contra. Además, es violatorio del derecho internacional. No puede un Estado tener una legislación que corresponde al fuero federal. El gobierno federal en Estados Unidos está en contra de esta decisión. López Obrador adelantó que el gobierno mexicano no aceptará deportaciones del gobierno de Texas. Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones. De una vez lo adelanto, del gobierno de Texas. Y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El presidente reconoció que se sigue combatiendo la corrupción en el Poder Ejecutivo. Estamos limpiando de corrupción el gobierno. Desde luego falta, porque nos corresponde limpiar de corrupción, sobre todo el Poder Ejecutivo. Andrés Manuel López Obrador pidió al supuesto general que dice tener videos suyos recibiendo maletas de dinero del crimen organizado que presente las pruebas. Es como el señor general, que no es general, que dice que tiene llamadas, tiene videos donde estoy recibiendo maletas de dinero. Pues que los presente. O otro que habló de que tiene una llamada que hice con uno de los narcotraficantes. Pues que presenten todas las pruebas. Elecciones 2024. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación busca que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral informe si la boleta electoral para la presidencia de la República tiene errores ortográficos y si hay posibilidad de remediarlos. De acuerdo con un proyecto que hizo público el tribunal, se plantea darle la razón a Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, en su petición para que el Consejo General del INE informe si la boleta electoral tiene un error ortográfico en el segundo de sus apellidos, ya que hay probabilidades de que le falte el acento a Maínez. Al realizar una gira por Tamaulipas, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Morena, PT y Partido Verde, afirmó que hay que apoyar a los municipios y a los estados que reciben mayor migración. Evidentemente hay que apoyar a los municipios y a los estados que reciben mayor migración, pero hay que atender de fondo la migración. Y eso tenemos que seguir insistiendo en la cooperación para el desarrollo y la migración legal que tiene que haber y que existe entre México y Estados Unidos. Tras los asesinatos de 44 candidatos y líderes políticos en lo que va de este proceso electoral, la candidata a la presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que la democracia de nuestro país se encuentra en riesgo por el aumento de la violencia y el control del crimen organizado en diferentes regiones del territorio nacional. Hay que decirlo claramente, hoy la democracia mexicana está en riesgo porque los mexicanos no tienen la libertad para decidir su voto. Lo pudimos observar en el video de transportistas de Guerrero,
donde queda claro cómo operan estos criminales. Presidente, no puede usted seguir negando la realidad. Enfrente con valor su responsabilidad. Al participar en el foro Diálogos por la Democracia en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, defendió los logros de Jalisco y Nuevo León, estados gobernados por su partido, al tiempo que criticó que los estados en los que hay más violencia sean los gobernados por Morena. No niego que en Jalisco y que en Nuevo León haya violencia, haya inseguridad, pero sí es absolutamente distinta. Por ejemplo, de 2022 a 2023, en Nuevo León bajaron los homicidios dolosos y en la Ciudad de México aumentaron. Los 6 estados más inseguros de México son 4 gobernados por Morena: Guerrero, Morelos, Colima, y 2 gobernados por el PAN, Guanajuato y Chihuahua, de los 6 más inseguros del país. Jalisco y Nuevo León han tenido una política de formación de policías, de capacitación, de condiciones dignas. Son estados en donde los policías son los mejores pagados de México, tienen un ingreso mejor que el del resto. El Instituto Nacional Electoral recordó a la ciudadanía a enviar preguntas a más tardar el jueves 21 de marzo para ser consideradas en el primer debate presidencial a realizarse el próximo 7 de abril. Hasta esta fecha, la ciudadanía podrá hacer llegar al INE preguntas dirigidas a las candidaturas a la presidencia de la República relacionadas con los temas de salud, educación, combate a la corrupción, transparencia, no discriminación y grupos vulnerables, así como violencia en contra de las mujeres. Las personas interesadas pueden enviar sus preguntas mediante el formulario disponible en el portal electrónico del INE. Nacional. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reprobó la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, ya que criminaliza a los migrantes para frenar el flujo de personas y advirtió que no aceptará bajo ninguna circunstancia repatriaciones que provengan de ese estado. La Cancillería mexicana rechazó tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano. En el mismo tema, la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera, condenó la entrada en vigor de la ley SB4 en Texas, pues se trata de una medida que criminaliza y discrimina a los migrantes. En un mensaje en sus redes sociales, la senadora advirtió que entre 2014 y 2023 murieron o desaparecieron más de 8,000 migrantes de México, el Caribe, Centro y Sudamérica que intentaron llegar a la Unión Americana. Los abogados de Genaro García Luna solicitaron que el juez rechace por completo los argumentos de los fiscales y que ordene un nuevo juicio. En la fase final de este proceso, ambas partes han presentado ahora sus argumentos a favor y en contra del nuevo juicio que solicitó la defensa en diciembre del año pasado, con base a una nueva evidencia, pruebas y testigos que se presentaron después de la conclusión del juicio en febrero de 2023. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este martes el fallecimiento del embajador de México en Argelia, Gabriel Rosenwein Pichardo, sin que hasta el momento se conozcan más detalles sobre la causa de su muerte. Ciudad de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, reconoció la labor de los elementos de seguridad capitalina en la detención de Eduardo Ramírez Tiburcio, alias El Chori, que destaca por ser uno de los 9 objetivos prioritarios generadores de violencia en la capital del país. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino indicó que con la captura del actual líder de la Unión Tepito, se espera contribuir a la reducción de los índices delictivos, ya que representa un alto grado de peligrosidad para la ciudadanía. El Congreso de la Ciudad de México designó a los alcaldes sustitutos que estarán al frente de 8 alcaldías y les tomó protesta. Y es que para participar en el proceso electoral, 8 alcaldes y alcaldesas dejaron el cargo en Iztapalapa, Benito Juárez, Coajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Xochimilco, Milpa Alta y Venustiano Carranza. Los legisladores eligieron a estos 8 alcaldes sustitutos partiendo de las ternas que les envió el jefe de gobierno, Martí Batres. Información de los estados. El Congreso de Guerrero acordó con 39 votos a favor la destitución de la titular de la Fiscalía General del Estado, Sandra Luz Baldovino Salmerón, y emitió una convocatoria para elegir a su sustituto, mientras que el vicefiscal de la Fiscalía General del Estado, quien también fungía como encargado de despacho de la misma dependencia, Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, anunció su renuncia por no cumplir con la edad mínima requerida.
Ante esta situación, el doctor en Derecho Gustavo Romero Rosas asumió el relevo en el órgano encargado de la prevención del delito en la entidad. El presidente municipal de Santa María Chahuites, Oaxaca, Joaquín Martínez López, fue asesinado a balazos la noche del lunes cuando se encontraba en su domicilio. De acuerdo con la información oficial, el edil, militante del Partido Verde Ecologista de México, fue asesinado cuando salió a saludar a algunas personas en su domicilio. El momento fue aprovechado por hombres que le dispararon en varias ocasiones para después huir del lugar en una motocicleta. En conferencia de prensa de este martes 19 de marzo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó respecto a los cuerpos abandonados mutilados frente al Ayuntamiento de Cazones de Herrera, que la principal línea de investigación se relacionaría con una disputa de grupos del crimen organizado por control de territorios al norte de Veracruz. García Jiménez agregó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz ya cuenta con más información señalando que los restos tirados en las calles corresponden a 2 personas. Francisco y Sigifredo fueron vinculados a proceso por el homicidio del normalista Yanqui Cotán Gómez Peralta en los juzgados del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero. Se trata de 2 de los 3 policías estatales del Grupo Centauro de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, señalados del crimen del joven de 23 años de edad. La tarde de este martes, la vinculación se llevó a cabo en la segunda audiencia del caso en los juzgados federales ubicados en la zona Diamante del Puerto, a la que asistió Lilia Vianey Gómez, madre del estudiante de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Un juez federal con sede en Guanajuato sentenció a 29 años de prisión a Adán González, considerado el sucesor de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, en el cártel de Santa Rosa de Lima. La Fiscalía General de la República dio a conocer la sentencia que fue dictada al encontrar culpables a González y a otro hombre identificado como Martín Arbizu de los delitos de delincuencia organizada contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El regidor de Morena, Antonio Crespo Bolaños, fue asesinado en la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez Guerrero la tarde de este martes. El dirigente estatal de su partido, Jacinto González Barona, reveló la existencia de una lista de activistas que podrían ser víctimas de ataques armados en dicha localidad ubicada en la región centro de Guerrero. Economía. De acuerdo con el reporte de oferta y demanda del INEGI, la inversión productiva fue el principal motor de la actividad económica en México durante el año 2023, impulsada tanto por la pública como por la privada, y como proporción del PIB, alcanzó su mayor nivel desde 1993, año desde el que hay registros disponibles, con 24.4%. De acuerdo con el reporte, la inversión aportó 4.2 puntos al crecimiento económico del año pasado, por arriba del consumo, que contribuyó con 3 puntos. Clima. Para este miércoles se prevé que el Frente Frío número 40 se desplace sobre la península de Yucatán y el Mar Caribe. La masa de aire frío que lo impulsa en interacción con la humedad del Océano Pacífico, propagada por la corriente en chorro subtropical y canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste mexicano, que ocasionarán lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Asimismo, se prevén lluvias fuertes en Campeche, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Chubascos en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala. Radio Resultados Internacional. La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este martes la entrada en vigor de la ley SB 4 del estado de Texas, que permite detener a migrantes en su territorio. La Casa Blanca advirtió que esto causará un caos en la frontera con México. El fallo llega menos de 24 horas después de que un magistrado de este tribunal extendiera el bloqueo a esta ley. Las fuerzas militares de Israel irrumpieron en el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza con ataques e intenso fuego, lo que provocó muertos y heridos, dijeron funcionarios palestinos. El Ministerio de Salud de Gaza dijo que unas 30,000 personas, incluidos civiles desplazados, pacientes heridos y personal médico, están atrapadas dentro del complejo. El gobierno en Gaza condenó la operación y calificó el ataque de crimen de guerra. El Ministerio de Exteriores de Canadá confirmó este martes que Ottawa suspenderá la exportación de armas a Israel después de que el Parlamento aprobó una moción no vinculante con esta misma petición, en el marco de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza. La ministra de Exteriores canadiense, Melanie Joly, señaló en declaraciones al diario Toronto Star que la medida es una realidad. En respuesta, su homólogo israelí, Israel Katz, tildó de lamentable la decisión en la red social X.
Gracias por acompañarnos. Estas fueron las noticias en el resumen de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Fabiola García Villafaña.